Bueno, ¿se escucha ahí? ¿Y se ve? Impecable. Perfecto. Bien. Bueno, seguimos. Bueno, ahora vamos a hablar de más fundamentalmente de la astografía. Y después lo voy a molestar un poquito con el tema del POCUS. Pero vamos a hablar ahora de la astografía, ¿no? La fibrosis es un estadio final común a la injuria de cualquier órgano, ¿no? Todos los órganos, cuando tienen injuria crónica, terminan haciendo fibrosis, ¿no? La secuencia es esta, ¿no? Injuria epitelial, respuesta inflamatoria, liberación de citoquinas, reclutamiento de células efectoras y finalmente se produce el depósito de matriz extracelular y fibrosis. Esto es común a cualquier órgano. Y todos los órganos, como ven acá, terminan desarrollando cirrosis si tienen una injuria crónica. Y el hígado, nosotros tenemos la suerte de poder medir esta fibrosis. ¿Sí? Los cardiólogos, por ejemplo, lo están empezando a medir hace muchos años, con resonancia cardíaca, y pueden medir la miocardiofibrosis. Y nosotros en hepatología, después ninguna especialidad puede medir la fibrosis en forma no invasiva, y nosotros los hepatólogos sí se puede desarrollar la tecnología para medir la fibrosis hepática en forma no invasiva. Y esto no es ni más ni menos que la elastografía. Cualquier injuria hepática crónica, ¿sí? Hemocromatosis, hepatitis virales crónicas, consumo crónico de alcohol, hepatitis autoinmune o hígado graso no alcohólico, termina produciendo, si esto se perpetúa en el tiempo y hay una inflamación crónica, no tiene que ser muy importante la inflamación, lo importante acá es la cronicidad con la que se produce, termina produciendo hepatitis crónica. Como decíamos recién, el gold standard para el diagnóstico de la fibrosis sigue siendo la biopsia hepática. Ahora, la negativa de la biopsia hepática, lo malo que tiene, es que es un método invasivo, tiene error de muestra, como les muestro acá, ¿sí? Depende por donde pase la aguja, uno puede estadificar de una forma u otra la fibrosis, y no está libre de complicaciones. Todos los que hicimos biopsias, o los que sí, yo ahora hago muy pocas biopsias, pero en su momento nos ha sangrado una biopsia, por suerte no tuvimos ningún evento trágico, pero la pasás bastante mal y el paciente también. Pero conceptualmente, las complicaciones asociadas a la biopsia hepática son pocas, por suerte. Entonces, como diagnóstico no invasivo surge la elastografía. La elastografía es un método no invasivo que evalúa las propiedades elásticas de un tejido a partir de la deformación del mismo. Y para que les quede claro esto es como hacer vibrar el hígado, y lo que en definitiva mide la elastografía es las ondas que genera esa vibración. De alguna forma, los métodos que ahora vamos a ver cuáles son, hacen vibrar al hígado, la resonancia hace lo mismo, hace vibrar al hígado y miden las ondas que se generan luego de la vibración. El interés por la elastografía y el CAP fue creciendo exponencialmente, ¿sí? Fíjense que estos son artículos publicados del 2004 al 2020, y fíjense cómo ha ido aumentando el interés por la elastografía hepática y el CAP. Básicamente tenemos dos tipos de elastografía. Esta es la elastografía transicional, que es el famoso FibroScan, y esta es la técnica de ARFI, que es la elastografía que se hace por método ecográfico. Técnicamente son distintas. Cuando uno hace elastografía transicional, la excitación es externa, ¿sí? Si alguna vez alguno tuvo la oportunidad de ver un elastógrafo, un FibroScan o un Lip Touch, el paciente, ahora les voy a mostrar el traductor cómo es, el paciente recibe como un golpe de baja frecuencia en el costado del cuerpo, en la lesión, en la forma intercostal, y ese golpe hace vibrar al hígado, y lo que mide es la onda que genera esa vibración. El ARFI también genera una vibración del hígado, pero lo que hace el ARFI es el traductor de ultrasonido, manda un haz muy potente, y genera ondas laterales, ¿sí? Ondas laterales. Y estas ondas laterales son las que se miden, ¿bien? Entonces, las dos son share wave. Creo que hay un error de concepto en eso. Los dos métodos son por share wave. Share wave son ondas de cizalla.
nada más que se generan por métodos distintos. Uno se genera por un golpe externo en el hígado y el otro se genera por un pulso ultrasonido que genera ondas laterales. Yo encontré estos dos ejemplos, estos son ejemplos míos que son para entender qué es lo que pasa. Esto, por ejemplo, es lo que hace la elastografía transicional, el FibroScan, ¿sí? Acá se mide, lo que mide acá, se miden las ondas que se generan, ¿sí? Entonces, mi dedo es el FibroScan, cómo golpea y genera estas ondas, y lo que mide es la velocidad de estas ondas que se generan acá. ¿Bien? Y ahí estima la fibrosis. Cuando el hígado es blando, las ondas que se generan van a ser ondas lentas, y cuando el hígado es duro, cuando tiene fibrosis avanzada, la velocidad de esas ondas que se generan van a ser más rápidas. En muchos equipos, por ejemplo, en el ultrasonido, la unidad en realidad es por centímetros por segundo, es un parámetro de velocidad, centímetros por segundo, pero por una fórmula se transforma en unidades de presión y se informa en kilopascales. ¿Bien? Pero como concepto lo que miden es la velocidad de las ondas generadas. Y esto es el ARFI, ¿no? Escenario lindo. Ahí va, el pulso ultrasonido es la piedra, y fíjense las ondas laterales que se generan cuando la piedra pasa por el agua, y lo que mide el ARFI son esas ondas laterales que se generan. ¿Ven? Pasó el lado de ultrasonido y esas ondas laterales son las que miden la velocidad de estas ondas, son las que nos van a estimar el grado de fibrosis. Entonces, de la elastografía shear wave tenemos la transicional, que esta es la sonda del FibroScan o del LiftTouch, cualquiera de los dos, hace un golpe externo y acá mide la velocidad de las ondas generadas. Y en el ARFI tenemos dos tipos, uno que es el point shear wave, que el haz de ultrasonido va por acá y mide el box, que se llama ROI, el área de interés, acá se mide el promedio de las ondas generadas, y después tenemos este tipo de ultrasonido, el tipo de ARFI, que es el 2D shear wave, que es el más moderno, en donde este box captura muchas más ondas, ¿no? Y este es el mapa de confianza de las ondas generadas, ¿no? Esto es básicamente los tipos de elastografía. Ventajas y desventajas de una sobre otra. El ARFI tiene la ventaja de, como está incorporado en un equipo de ecografía, vos podés hacer la ecografía además de hacer la elastografía. Y eso da una información incalculable. ¿Bien? Vos podés hacer todas esas cosas que hablamos en la charla anterior, de buscar signos de patopatía crónica, ver la velocidad del Doppler portal, el análisis espectral. Eso lo podemos hacer, y además podemos después hacer la elastografía. O sea que el valor que tiene esto incorporado al ecógrafo es muy, muy importante. El tema es que hay que saber hacer ecografía, ¿no? Se puede hacer el ARFI con ascitis, a diferencia de la elastografía transitoria, que no se puede hacer con ascitis. Esta sí se puede hacer con ascitis porque las ondas son laterales, ¿sí? Entonces lo podemos hacer con ascitis. Y bueno, y la desventaja del ARFI es que hay mayor tiempo entre disparo y disparo. El estudio es bastante más largo que cuando uno hace la elastografía transicional. Y cuando uno hace en pacientes con sobrepeso, la verdad que la dispersión de los valores es bastante alta. La elastografía transitoria, la verdad que la adquisición es muy rápida, es confiable, sobre todo en pacientes con BMI mayor a 30, es confiable porque hay sondas que son para pacientes XL, hay sondas XL, perdón, que son para pacientes obesos. Tienen incorporado el CAP, el ARFI ya lo incorporó también, y esto yo creo que es muy importante, que hay muchísima más experiencia clínica, ¿no? Entonces, al haber más experiencia clínica, la verdad que todo el mundo le tiene más confianza. Yo creo que el ARFI es cuestión de que siga rodando y que en un tiempo creo que va teniendo esta posibilidad de adquirir más datos al examen final, creo que lo va a terminar superando, ¿no? Las desventajas es que cuando uno adquiere un equipo de elastografía, por ejemplo, FibroScan, solamente el equipo sirve para hacer FibroScan.
no te sirve para utilizarlo para hacer ecografía, etcétera, y otras cosas, y no tenés visualización hepática, ¿no? Eso es una desventaja que es lo que vengo comentando. Últimamente hay un montón de trabajos que comparan el ARFI y el FibroScan, o la elastografía transicional, y la verdad que la comparación es muy buena, son iguales, usados por operadores, el operador adecuado, la verdad que los estudios son iguales. Acá yo traje solamente un trabajo que es en este contexto, que es el hígado graso no alcohólico, en donde fíjense que las curvas ROC son buenas para ambos métodos, tanto FibroScan como ARFI. Y la elastografía no solamente la vamos a utilizar para hacer diagnóstico de fibrosis, sino que lo que se está haciendo en la hepatología es tratar de no solamente dejarlo para el diagnóstico de fibrosis, sino también para hacer diagnóstico de hipertensión portal y en los estadios avanzados poder agregarle valor o un predictor más de descompensaciones o de muerte. ¿Sí? En la próxima diapositiva vamos a hablar de eso. Para ustedes que por ahí están recién empezando el camino de la hepatología, la fibrosis es un hito en la evolución de la hepatopatía crónica de suma relevancia. Por eso el interés en diagnosticar al paciente con fibrosis y fibrosis avanzada, ¿no? Acá solamente les traigo 2 trabajos de hígado grasos en donde el desarrollo de fibrosis fue el componente histológico que más asoció a mortalidad a la probabilidad de hacer cirrosis compensada, de trasplante y de hepatocarcinoma. O sea que cuando ustedes se enfrentan con un paciente que tiene una hepatopatía crónica, una hepatitis crónica y tiene fibrosis, ese paciente les tiene que prender una alarma y seguirlo. Si uno pone los tres puntos o componentes de la historia natural de un paciente con cirrosis, por un lado tenemos este componente histológico, que es la fibrosis. Después, paralelamente, el paciente que va progresando en su fibrosis puede tener mayor hipertensión portal, y concomitantemente y en forma paralela, si tenés más fibrosis y tenés más hipertensión portal, tenés más riesgo de tener eventos clínicos que pueden amenazar la vida del paciente. ¿Bien? Recientemente no, ya hace algunos años, y ahora en el último gobierno se reforzó más este concepto, el de enfermedad hepática crónica compensada, ¿sí? Y se está haciendo mucho hincapié en que la elastografía puede diagnosticar este estadio de los pacientes. Antes que exista la elastografía para hacer diagnóstico en este estadio de los pacientes de enfermedad crónica compensada, uno tenía que tener una sagacidad bastante importante y ofrecerle al paciente hacer una biopsia para diagnosticarlo en este estadio, ¿no? Y uno iba a biopsiar un paciente completamente asintomático que suponía que por ahí podía tener cirrosis en un estadio compensado. Bueno, la elastografía lo que permite es hacer diagnóstico no invasivo de estos pacientes. Me fui para atrás. Y el valor de 10, ahora les vamos a mostrar una escalerita que nos va a ayudar a discriminar qué paciente está en un lugar o en otro. El valor de 10 kilopascales es uno de los valores que nos va a permitir diferenciar si el paciente tiene una fibrosis avanzada o no tiene una fibrosis avanzada. Alguien había preguntado la especificidad o la sensibilidad de los diagnósticos de la elastografía para hacer diagnóstico de fibrosis. Y fíjense que claramente la elastografía tiene una muy buena capacidad para discriminar el F0 del F4, ¿sí? Ahora, no tiene tan buena capacidad para diferenciar el F1 del F2, porque fíjense que se superponen bastante los box plot. Entonces, antes a las elastografías también, volviendo un poco con la ecografía, se le pedía demasiado que trate de discriminar F0, F1, F2, F3, y así se hacían los informes. Y hoy por hoy está cambiando eso, y la elastografía se está simplificando un poco y tratando de dicotomizar los valores. ¿Sí? Y esta es una escalera que
la escalera de los 5 que se llama, en donde 5, 10, 15 y 20 son los valores que uno tiene que recordar de la elastografía, en donde si un paciente tiene 5 kilopascales, es normal, ese paciente no tiene cirrosis. Si un paciente tiene 10 kilopascales, probablemente tenga una fibrosis avanzada, pero que no tenga enfermedad hepática, no tenga hipertensión portal. Si tiene más de 10 kilopascales, sí tiene enfermedad hepática compensada, y si tiene más de 15 kilopascales, es un paciente que además de tener cirrosis, ya tiene hipertensión portal clínicamente significativa. Esto es por lo que les mostré recién de la escalera, es elastografía transicional. Sí, perdón que lo vuelvo a mostrar. Estos son los valores para FibroScan, ¿sí? 5, 10, 15 y 20. Y estos son los valores, esta es la última guía de elastografía por ultrasonido, en donde los valores cambian ligeramente, ¿sí? Pero fíjense lo mismo, menos de 5 kilopascales, alta probabilidad de que sea normal, menos de 9 kilopascales, descarta la presencia de enfermedad hepática crónica compensada. Entre 9 y 13 sugiere fuertemente el diagnóstico de enfermedad hepática crónica compensada. Más de 13 sugiere, además de tener enfermedad hepática crónica compensada, sugiere el diagnóstico de hipertensión portal clínicamente significativa. ¿Sí? Perdón, más de 17 sugiere el diagnóstico de hipertensión portal clínicamente significativa. Eso es en cuanto al diagnóstico. Y en cuanto al pronóstico de los pacientes, la hipertensión portal, una vez que uno tiene un paciente con cirrosis, es de suma importancia diagnosticar si el paciente tiene o no tiene hipertensión portal, ¿sí? La hipertensión portal es la consecuencia de la enfermedad hepática crónica que provoca serias complicaciones al paciente que lo puede amenazar, como ascitis o hemorragia digestiva. Y esta es la fisiopatología de la hipertensión portal, ¿no? Lo que primero sucede es distorsión de la histoarquitectura a nivel hepático. Esto provoca aumento de las resistencias. El aumento de la resistencia aumenta la presión portal. Esto genera vasodilatación, aumento del flujo portal, que esto hace un círculo vicioso en donde se genera mayor hipertensión portal, ¿sí? Aumento de resistencia, aumento del flujo plasmático, y esto genera hipovolemia. Entonces, relacionando la hipertensión portal con la elastografía, si decimos que el aumento de la fibrosis aumenta la rigidez hepática, y yo con la elastografía puedo medir la rigidez hepática, si me aumenta la rigidez hepática, consecuentemente, y la rigidez hepática es por aumento de la fibrosis, yo puedo inferir que los aumentos de la rigidez hepática puedo estimar o inferir el aumento de la presión portal. ¿Bien? Y es por esto que la elastografía se está empezando a utilizar para predecir el riesgo de descompensaciones y para intentar predecir si el paciente tiene o no tiene hipertensión portal. El número mágico o relevante son 10 milímetros de mercurio, ¿no? Con 10 milímetros de mercurio, en este trabajo de Ripoll, es donde 10 milímetros de mercurio de gradiente de hipertensión portal es el valor en donde se asoció la mejor curva ROC para predicción de varices esofágicas y riesgo de descompensación. Eso en cuanto a descompensaciones o el diagnóstico de hipertensión portal. Lo otro que se está utilizando en la elastografía es para predecir la presencia de varices esofágicas. La presencia de varices esofágicas y el sangrado varicial son dos cosas que amenazan a los pacientes con cirrosis. Entonces, poder diagnosticar o predecir qué paciente tiene riesgo de tener varices o eventualmente sangrado es de gran valor. Y en el consenso de Baveno ya del 2015 se estableció esta recomendación en donde un paciente que tenga menos de 20 kilopascales, en la elastografía y más de 150.000 plaquetas, uno podía evitar hacer la endoscopía. Y por último, cuando uno tiene ya un paciente con una cirrosis avanzada, en donde ya empiezan a haber manifestaciones clínicas como ascitis, sangrado varicial, etc.,
El riesgo de los pacientes hoy por hoy los evaluamos con scores clínicos de laboratorio, ¿sí? Con el MELD y con el CHILD, pero hay algunos trabajos que ya empezaron a sugerir, algunos trabajos con elastografía que sugieren que distintos valores de la elastografía también pueden ayudarnos a predecir complicaciones e incluso establecer riesgo de el aumento de la mortalidad o la disminución en la sobrevida. Este trabajo salió el año pasado en GATT, es elastografía hecha por método de ARFI, en donde se evaluaron 2.032 pacientes, y el outcome del estudio fue evaluación de la mortalidad a 28 días o el desarrollo de descompensación, ascitis sangrovaricial, infección o síndrome hepatorenal, y establecieron este algoritmo, ¿no? En donde los pacientes con menos de 10 de MELD y más de 10 kilopascales en elastografía. Y clasificaron a los pacientes, o reclasificaron a los pacientes, aquel paciente que tenía MELD menor a 10, pero más de MEL menor a 10 y menos de 20 kilopascales, pacientes de bajo riesgo, de buen pronóstico, pacientes con MEL menos de 10 pero más de 20 kilopascales, riesgo intermedio, pacientes con MEL mayor a 10 y elastografía menor a 20, riesgo intermedio, y los pacientes de peor pronóstico eran los que tenían MEL mayor a 10 y una elastografía mayor a 20. Fíjense las curvas de sobrevida y riesgo de descompensación, claramente fue superior en aquellos pacientes que tenían MEL mayor a 10, ¿sí? Los pacientes de peor pronóstico, MEL mayor a 10 y elastografía mayor a 20. Creo que, para terminar con esto de la elastografía, creo que debiéramos ir a esto. Nosotros en el consultorio estamos haciendo este tipo de ecografía, que es ecografía multiparamétrica, en donde deberíamos evaluar a los pacientes con sospecha de hepatopatía crónica en forma multiparamétrica, hacer ecografía 2D, hacerle el Doppler, hacerle la elastografía y tratar de mejorar la precisión para no solamente hacer diagnóstico de la hepatopatía crónica, sino también, una vez que uno hace diagnóstico de cirrosis, poder predecir si el paciente tiene hipertensión portal y el riesgo de descompensaciones futuras. Hay mucho por hacer con respecto a esto. Nosotros en particular en el consultorio lo hacemos así, tenemos un equipo de ecografía con elastografía y tratamos de hoy por hoy hacer los informes de esta forma, ¿no? Ecografía multiparamétrica con todas las variables que tenemos disponibles hoy por hoy. No mencioné nada por problemas de tiempo, porque si no va a ser mucha información respecto de la elastografía esplénica. Es algo que está también avanzando mucho, que es el mismo concepto de la elastografía hepática, en donde la congestión por hipertensión portal del vaso uno la puede medir por ecografía, y hay muchos trabajos que se están escribiendo respecto del tema. Bueno, hasta acá lo de elastografía. No sé si quieren cortar y yo seguir, esto ya me quedan pocas diapositivas. Avanti, avanti. Bueno, esto es para, aprovecho que la gran mayoría del auditorio está por ahí haciendo sus primeros pasos en hepatología, para incentivarlos y motivarlos a esto, ¿no? A que hagan sus propias ecografías, entrenarse y hacer sus propias ecografías. Este es un caso clínico de una paciente de 35 años con antecedentes de neumonía por COVID-19 con requerimiento de asistencia ventilatoria mecánica, que como intercurrencia en el momento que tuvo el COVID tuvo un tromboembolismo de pulmón y que al momento de la consulta estaba con anticoagulación oral. Y la paciente viene a la guardia y la terminan internando porque tenía dolor abdominal leve y disnea. Este es el laboratorio de ingreso, el 12/7, y a nosotros nos llaman al otro día porque la paciente había aumentado súbitamente las transaminasas, ¿sí? 3.000 de TGO y 1.800 de TGP. Y por eso nos llaman. Nosotros cuando nos llamaron, vimos la historia clínica, revisamos la historia clínica y dijimos, bueno, vamos a buscar las suprahepáticas, que no tengo un Buchiari, COVID reciente, eso fue el diagnóstico clínico nuestro. Bueno, le hicimos la ecografía y
fíjense acá está, esta es una vena suprahepática que está permeable, las 3 suprahepáticas estaban permeables, o sea que el diagnóstico Buchiari lo descartamos, y nos llamaba la atención esto, ¿no? En la ecografía que esta es la vena porta, ven que no tiene casi flujo, acá la cava tiene flujo, la aorta tiene flujo, las suprahepáticas tenían flujo, pero la vena porta no tenía flujo. Y no entendíamos bien, o sea, decíamos, bueno, no tiene flujo la porta, no tenía trombosis la porta tampoco, y seguimos buscando, le hicimos un ecocardio, nosotros, y fíjense, ventrículo izquierdo casi parado, el diagnóstico final de la chica terminó siendo una miocarditis, ¿no? Y lo que hizo patológicamente fue una hepatitis isquémica, ¿no? Por suerte superó el episodio de miocarditis, a la paciente le fue bien. Entonces, lo que los voy ahora a invitar o que conozcan es el término de point of care ultrasound, que es incorporar, o sea, nosotros aprendimos en la facultad que el examen físico se basa en función de la observación, la palpación, la percusión y la ocultación. Y en hepatología nos basamos todavía en estos 4 pilares, digamos, del examen físico, pero la propuesta es esta, ¿no? De incorporar la insoniación al examen físico. Y esto es posible dado que hay equipos hoy disponibles en donde uno los puede conectar al teléfono a hacer diagnósticos ecográficos, ¿no? Entonces el point of care ultrasound es la adquisición, interpretación e integración clínica de imágenes ecográficas realizadas por un médico no radiólogo o cardiólogo. Entonces, la idea es esta, ¿no? Sumar al examen físico, a la analítica, sumar la ecografía. ¿Bien? Ahora, la idea no es que uno le haga ecografías a todos los pacientes, sino, este es un punto central en el concepto, que uno tiene que tratar de contestarse preguntas puntuales pertinentes al pie de la cama, ¿no? Como siendo, ¿tiene o no tiene ascitis? ¿Es punzable o no es punzable? ¿El tamaño del vaso? ¿Si está o no está la vía biliar dilatada? ¿Si la porta está o no está permeable? Digamos, puntos. O sea, hacer la ecografía dirigida a la pregunta clínica que surge del interrogatorio y del examen físico, ¿no? Utilizarlo bien como un método complementario. Y obviamente que siempre se hacen los pro-con en cuanto al examen físico versus la ecografía bedside. La idea no es hacer esto con el estetoscopio y no usarlo más, sino sumarle al estetoscopio la ecografía, ¿no? Y lograr esta imagen. Así como los estetoscopios han ido evolucionando, los equipos de ultrasonido también han ido evolucionando, y gracias a la evolución de los equipos de ultrasonido es que uno hoy por hoy está hablando de poder hacer ecografía bedside. No solamente mejorar los tamaños de los equipos, sino los precios de los equipos, ¿sí? Estamos hablando que un equipo que se llama Butterfly cuesta $2.000 en Estados Unidos, y uno lo puede conectar al teléfono o a una tablet. Entonces, el point of care ultrasound nos hace diagnósticos más precisos al pie de la cama, diagnósticos más rápidos, acelera la toma de decisiones, está orientado a hacer diagnósticos específicos en escenarios clínicos definidos, y también lo podemos utilizar para guía de procedimientos. En los distintos escenarios clínicos, sobre todo en terapia intensiva y en emergentología, esto ha avanzado mucho, y casi todos los terapeutas, les digo, saben usar ecografía, saben hacer ecocardiograma. Los nefrólogos también están haciendo mucho de esto. Y uno en un paciente con shock solamente tiene que buscar estas 6 cosas. Insuficiencia renal esto, con pacientes con disnea esto. Y nosotros de la sociedad en 2019 hicimos un curso de EPOCUS, ¿no? Es POCUS orientado a hepatología, y el año pasado hicimos 2 cursos de POCUS, orientado a evaluar, ¿sí? Evaluar, o sea, ecografía hecha por hepatólogos, y evaluar, o sea, utilizar la ecografía en escenarios clínicos hepatológicos definidos, ¿no? En injuria hepática aguda, en pacientes con ictericia y en insuficiencia renal, como para que la ecografía sea un método de diagnóstico que nos ayude a evaluar a los pacientes. Bueno, creo que eso es todo, y bueno,
Estoy abierto a cualquier pregunta o comentario o sugerencia. Diego, muy buena, ¿eh? Muy buena la conferencia. Y Gracias, acá Fer. estaban diciendo la secretaria es muy didáctica. Las chicas van a estar mirando preguntas. Yo voy a hacer un comentario más filosófico de viejo. Yo creo que si uno piensa en cómo debe ser el hepatólogo del futuro, el hepatólogo del futuro tiene que tener eh, una capacidad o una competencia para hacer ecografía. También, obviamente, para hacer FibroScan. Lo que pasa es que el costo de tener una máquina como individuo es muy alto para recuperarlo. Pero yo creo que si uno piensa en cómo debe ser el hepatólogo del futuro, es no solo saber de clínica y de cómo tratar las enfermedades, sino de utilizar un método no invasivo, bedside o en el consultorio mismo, y que te permite, sí, no solo tener un valor agregado a la consulta, es decir, financieramente un beneficio, sino también agregar información a la práctica clínica, ¿no? No, Totalmente, Fer. Creo que así como los cardiólogos, o sea, hoy por hoy no hay ningún cardiólogo que no sepa hacer ecocardiograma. O sea, además, ese es un must que tienen los cardiólogos. Total. Estás muteado, Diego. Ahí está. El valor que tiene que un hepatólogo haga su ecografía, o sea, pónganlo en términos del cardiólogo. ¿Quién hace los ecocardiogramas? El cardiólogo. Si lo dices un técnico o un especialista en diagnóstico por imágenes, tiene otro valor. Me parece que es algo, lo que vos decís, el hepatólogo del futuro tiene que ser esto, y no solamente hacer ecografía hepática, ¿no? Yo por honor al tiempo no lo puse, porque había mucha información, pero hay un trabajo que ahora hicieron recientemente en Juan Carlos Vélez, que es un médico que trabaja en Estados Unidos, que evaluó el estado de volemia en los pacientes con diagnóstico de síndrome hepatorenal después de la reanimación inicial, ¿no? O sea, los pacientes diagnóstico, es nefrólogo él, ¿no? Hizo diagnóstico clínico de síndrome hepatorenal, los reanimó, como dicen las guías, y después de esa reanimación los volvió a medir el volumen, o sea, la volemia por ecografía. Y en el 33% de los pacientes se encontró que estaban subreanimados, que le faltaba alúmina, ¿sí? Y si uno sigue ese algoritmo, uno dice, bueno, yo le hubiese puesto terlipresina, o noradrenalina, lo que tengas. Obvio. Y entonces, no solamente hay que hacer ecografía hepática, sino que tenemos que salir un poquito de la ecografía hepática y empezar a buscar los otros órganos que influyen en los pacientes, sobre todo con enfermedad hepática aguda, ¿no? Y en esto me refiero al ecocardiograma y sobre todo ver la cosa de volemia. Cuando uno ve los nefrólogos, en Estados Unidos hay una movida muy grande que los nefrólogos están haciendo sus ecografías, y los nefrólogos saben hacer ecocardiograma. Yo estuve en una charla el otro día de POCUS en nefrología, y es fantástico. Sí. O sea, cómo van monitorizando la volemia, cómo monitorizan las diálisis, el famoso peso seco. Bueno, ellos están incorporando la ecografía a su práctica clínica, y nosotros creo que tenemos que hacer lo mismo. Y muchas veces en los pacientes agudos, cuando vos le pedís al especialista en imágenes, che, me venís a hacerlo de vuelta la ecografía, que, macho, te la hice hace 10 minutos. No voy a subir de vuelta a hacértela. Bueno, sí, yo estoy convencido. Sí, bueno, Gisela hay dice, que formarse, ¿eh? Ojalá hagan este año el curso de nuevo. Yo estoy convencido que hay que hacerlo. Bueno, esto lo hemos hablado con Diego en otro contexto, y estoy convencido que tenemos que formar eso. Los nuevos hepatólogos tienen que saber hacer eco. No tengo dudas. Y más con... Yo voy a contar una intimidad. Mi primer trabajo de ecografista me lo dio el doctor Cairo. Efectivamente. Año 2009, con el doctor Togni.
¿Te acordás? Sí, en un instituto de gastro que tenía cuando era pirata y contrataba gastros para hacer endoscopía. No, no, Y yo estoy convencido de esto, ¿eh? contratabas pirata. Y bueno, es Sí, así, el viento nos amontona. Estoy convencido de esto, completamente, y ojalá lo sí, sí. podamos hacer desde la sociedad, porque la mayoría de los chicos que están acá formándose tienen que pensar en cómo va a ser la competencia futura de un hepatólogo. Antes éramos expertos en virus C y biopsia, y ahora no tenemos ni C y cada vez biopsiamos menos, así que tenemos que pensar en otra cosa. Chicas, ¿quieren Y, y hay, preguntar? un comentario más. Yo trabajo con varios radiólogos y con un radiólogo que es excelente, lo deben conocer, es José Luis Volpacchio, que Sí. parece el mejor ecografista de la capital federal. Y José Que Luis es el me dice, hermano de yo no Mariano. el primo. Primo. Y Ah, José Luis me dice, yo no me siento cómodo informando las fotografías. Es un tipo súper serio, ¿eh? Muy obvio. serio, y te dice, yo no me siento cómodo, porque yo informo un número que no sé qué te estoy diciendo, no sé qué haces vos con ese número. Bueno, eso, a ver, yo lo puedo contar en primera persona. Cuando tuve la posibilidad de comprar un FibroScan, a mí me cambió la forma de interpretar al paciente y de entenderlo. Porque vos tenés a un paciente ahí adelante y no solo establecés si es fibrosis leve, moderada o severa, sino pronóstico en la severa, que bueno, ahora Babeno lo estableció. Pero Exacto, esto te ayuda, te decora un diagnóstico clínico. exacto. Bueno, acá hay algunas preguntas. Iván pregunta si pierde utilidad la elastografía, si el hígado tiene alguna lesión focal, independientemente del origen de la misma. Si está en tu, a ver, si está en tu área de trabajo, sí, claramente. Siempre las terapias se hacen en el lóbulo derecho, nunca en el lóbulo izquierdo. Entonces, si está en tu área de trabajo, sí, o si es una lesión muy grande que puede comprimir parénquima adyacente, claramente sí. Si es un hemangioma que está ya perdido y que no te la sensación que comprime, no. De todos modos, siempre vale la pena. A ver, si imagínate que es una lesión muy grande y te da una elastografía alta, desestimalo. Si te da normal, bueno, tómalo, porque a lo sumo lo que te va a hacer es te va a sobreestimar el valor, pero nunca dar un valor inferior. Nada de eso. Sandoval Eugenia nos pregunta qué valor tiene el fibroscan si hay alteración de las enzimas hepáticas, fue la pregunta que hizo recién. Y para que bajo un poco, a ver, se me bloqueó acá. Mónica Tapias pregunta en el Babeno, reportan los cortes por elastografía de fibroscan, ¿cómo se ven extrapolar esos resultados con otros métodos? Sí, mirá, la primera pregunta estaba buena, lo de la inflamación. Sí, si hay una hepatitis muy importante, más de 300 de enzimas, no lo hagas porque te va a... Insisto, siempre te lo va a ir para arriba, porque la elastografía lo que mide es rigidez, o sea que el hígado está rígido. Ahora, si está rígido por congestión, está rígido porque está inflamado, o porque tiene la vía biliar dilatada, o porque tiene fibrosis, bueno, lo sabés. Vos tenés que asumir que el hígado está rígido porque tiene fibrosis en ausencia de todas las otras cosas, en ausencia de inflamación, en ausencia de dilatación de la vía biliar, en ausencia de insuficiencia cardíaca o en ausencia de inflamación. Ahí asumís que ese aumento de la rigidez hepática es por fibrosis. Sí, pero no solo con inflamación porque lo puedes sobreestimar los valores. Con respecto a la de Babeno, no, a ver, lo que dije, hay mucha más experiencia con elastografía transicional, o sea que los valores de Babeno son te diría con fibroscan específicamente. Lo último que hay en ARFI es la guía que les mostré del 2020 de Richard Bard, que también la hizo Giovanna Ferraioli. Esos son los valores de ARFI, eso que les mostré. Igual, una cosa importante, los informes de elastografía, yo ya lo cambié el mío, y hay que cambiarlo, hay que tratar de dicotomizarlo, ¿no? Este paciente tiene, o no tiene fibrosis leve, fibrosis avanzada, cirrosis con hipertensión portal. Hay que informarlo así.
esto de F1, F2, F3, F4, es impreciso eso. No sé qué opinás, Fer, vos qué haces. Mira, primero mandarle un saludo a Mónica, que hace mucho que no la veo, Mónica de Colombia, que fue fellow nuestra. En relación a lo del Baveno, yo creo que Baveno está intoxicado por ser europeo 100% y el Fibroscan tiene su nicho en Europa como gran punta de lanza. Entonces, por eso casi todo es Fibroscan, pero yo creo que a futuro eso se va a homogeneizar un poco más. En relación a los informes, yo creo lo mismo, porque un número al que no está canchero con eso no le dice mucho, pero decir fibrosis, no fibrosis, fibrosis leve, moderado, severa, con o sin hipertensión portal, eso es lo que te permite hacer el cambio. Es decir, yo cuando hago los informes te pongo el grado de fibrosis, pero pongo en observaciones F4 con hipertensión portal significativa, severa, etcétera. Y es como un valor agregado que le pones, porque en realidad lo que te está diciendo es eso, es decir, es pronóstico. Que eso es lo que a mí siempre me interesó el fibrosis. Estamos hablando de pronóstico, ¿no? Exacto. Después hay otra pregunta de Natalia, que pregunta si en la práctica, ya con una elastografía de más de 20, evitan la endoscopía y empiezan con beta bloqueantes. Bueno, sí, a ver, en el estudio, en el PREDECI, si bien el PREDECI, que fue un estudio que se hizo en 2019, 20, en donde se le dio profilácticamente a los pacientes carvedilol y que lo que demostró fue reducir el riesgo de primera descompensación, los pacientes que más se beneficiaron fueron aquellos que tenían varices esofágicas, ¿no? No solamente los que tenían hipertensión portal clínicamente significativa, sino que específicamente los que tenían varices esofágicas. Entonces, si uno encuentra, digamos, digamos, el hecho de que vos tengas una elastografía mayor a 20 no implica que vos tengas varices esofágicas, por lo tanto, la respuesta es no, digamos, no a toda elastografía mayor a 20 ponerle carvedilol, no. Si encontrás signos de desarrollo de hipertensión portal con varices o con alguna colateral, sí. También te preguntan si tienen planificado otro curso de POCU este año. Sí, bueno, en el simposio vamos a hacer algo de POCUS, pero no práctico. En la sociedad sí, en el segundo semestre vamos a hacer algo seguramente, y en el Congreso de ALE vamos a hacer un taller que va a estar muy bueno, teórico-práctico. Cuando tenga novedades les aviso. Juan pregunta si hay algún trabajo que evalúe ventana epigástrica para elastografía. No. No. No que yo sepa. Y también te pregunta Camila si los valores de corte de la elastografía dependen de la etiología. No. Sí, a ver, sí, porque dice la etiología del daño hepático. Sí. En distintas etiologías hay distintos cortes. Sí. Eso me parece que se refiere. Eso es así. O sea, hay distintos, varían los cortes ligeramente de acuerdo a la etiología. Estos son los valores groseros. Pero cuando vos vas al fino, si querés en NASH, por la contextura de los pacientes, los valores tienden a ser un poquito más altos de elastografía, pero en definitiva se ven, ¿cómo se llama? No, las variaciones son mínimas. Tengan en cuenta que cada valor que un informe de elastografía, ese valor, un informe del intervalo intercuartilo, la relación entre el intervalo intercuartilo y la mediana, que lo aceptó es el 30%, o sea que ese valor que uno informa, yo informo 9, con un intervalo intercuartilo de 20%, y ese valor, ese intervalo intercuartilo quiere decir que puede ir 20% para arriba o 20% para abajo, ¿no? Por eso siempre terminan poniendo 2, 3. 3, 4. Este es
Ese es el problema. Por eso establecer No es tan preciso. leve, moderado, severo, con eso es más práctico. Hacen ahí una pregunta. Mónica, te lo vendo yo el FibroScan, cualquier cosa. No. Brenda dice que en el último consenso de Baveno dicen que no es necesaria la veda. Bueno, eso es verdad. Ahora salió el Baveno hace poco y cuando tiene más de 20 kilopascales recomiendan carvedilol sin veda. ¿Qué pasa en Argentina? Le haces FibroScan más de 20 kilopascales, le haces veda y después le pones los beta bloqueantes. Pero la recomendación es esa, la del último Baveno. Sí, la del rule out era, o sea, yo lo mostré, si es menos de 20 kilopascales y más de 150.000 plaquetas, no hacer endoscopía. Claro. Yo sé que Baveno recomendó esto, pero cuando vos lees el PREDESI, la diferencia entre los dos grupos fueron aquellos pacientes que tenían varices esofágicas. Sí, ¿no? las varices. Sí. O sea, si uno agarra el PREDESI, la diferencia entre los dos grupos fue marcada en los pacientes que tenían varices. En los pacientes que no tenían varices y que tenían eventualmente hipertensión portal clínicamente significativa, la diferencia, el beneficio del carvedilol no quedó demostrado. Exactamente. Pero no los quiero marear con eso. Bueno, ¿hay alguna...? Creo que no quedó nada. No quedó nada. Chicos, pregunten ahora, ¿eh? ¿Le das bola a la elastografía esplénica? Sí, la estoy usando, está buena. La hago por ARFI, no con elastografía transicional. Sí. Yo hago las dos elastografías, con transicional no hago, la hago con ARFI porque está bueno, porque lo ves, lo localizás al vaso y lo podés hacer. Sí. Y sí, el valor que más o menos ronda, por ejemplo, con 41, 40 kilopascales es el valor en donde uno tiene o no tiene hipertensión portal. Y está bueno, está bueno, lo estamos usando. Bien. Sí. Acá preguntan si se puede usar el FibroScan en colestasis, si es fiable para enfermedades colestásicas. Sí, totalmente. Sí. No con dilatación de la vía biliar, ¿no? O sea, con enfermedades con CBP específicamente. Hoy, de hecho, en la guía de CBP, con AMA positivo hace FibroScan, no lo biopsias. Exacto. Después también te preguntan qué valor le das al FibroScan en pacientes con fibrosis quística. No tengo experiencia en eso, Cero. No tengo experiencia, no le sé la respuesta. Y Renato, ¿qué conducta tomamos en caso de tener discordancia entre un score no invasivo versus el valor de la elastografía? ¿A cuál le creemos? ¿Score no invasivo te referís a FIB4 o...? Y bioquímicos. Me imagino que será así, a los bioquímicos, un FIB4 o un APRI. Acá ahí contesta. Bueno, son complementarios, o sea, la elastografía te va a servir para los scores intermedios, ¿no? Y los scores no invasivos sirven para diferenciar bien los extremos. Si te da un FIB4, un NFC muy bajo, digamos, la elastografía te va a dar normal, casi no te la recomiendo que la hagas. Si te da muy altos, la haces para establecer pronóstico, pero los valores intermedios son en donde la elastografía te va a poder ayudar, ¿no? Si te da un valor arriba de 10 es una cosa y si te da un valor abajo de 10 es otra. Para agregar, cuando uno compara métodos no invasivos, ya sea bioquímicos o físicos, el área bajo la curva de la elastografía es 0,84, que es un poquito superior a todos los métodos bioquímicos. Y si le sumás el método bioquímico a la elastografía, ese 0,84 se te va a 0,89, no sé, es un poquitito más alta. Así que nada, el dato, si vos tenés para comparar, siempre es más representativa la elastografía que los métodos bioquímicos, pero si sumás, mejorás todavía la eficacia diagnóstica. Pero bueno, nada más. Sí, hay un score, salió en 2020, el FAST, que lo sacó FibroScan en realidad, claro, que es AST, esteatosis, o sea, incorpora el CAP
Método bioquímico el y CAP, la AST y el ELASTA. y una pregunta y terminamos. Hay que ir a cenar. Sí, hay unas técnicas acá, sí, como de ¿Qué marcas de sonda? ecógrafos. Claro, pregunta técnica. ¿Sonda para tablet o celular? ¿Podrías recomendar una? Precio-prestación, Butterfly. La Y Nati, mejor, la de Philips, pero es muy cara. ¿y eso lo podés conectar a un iPhone, por ejemplo? Sí, yo lo tengo conectado al iPhone. Mira qué bueno. Bueno, y Natalia, Ratus de Tierra del Fuego, debe estar nevando. Nati, ¿cómo andás? En tu experiencia, ¿cuánto te limita el sobrepeso en la realización de un estudio? Bastante, che. La verdad que yo creo que Nati tiene un Toshiba, un Canon, un equipo Canon, si no me equivoco, alguna vez hablamos, y la verdad que sí, con los... un Esaote me Un dice. Esaote. Con el ARFI, con los obesos, la verdad que laburas un montón. Pero laburas un montón porque la dispersión de los disparos es súper amplia y te cuesta mucho. En eso el Fibroscan es mucho más amigable. Eso el ARFI, la verdad que cuesta un montón y te da muchísima dispersión los datos. A pesar de que cuando lees los laburos son comparables y te dicen que no hay ningún problema, pero en la práctica a mí me da mucho más trabajo. Bueno, estamos, ¿no? Nos pasamos 2 minutos. ¿Quieren, qué dice? Estar con las ondas y el sobrepeso en emergencia. No te Debe entiendo, ser Juan. ecográfica. Debe ser sonda de ecografía porque en la emergencia el Fibroscan no tiene aplicabilidad. Sí, no entiendo. Juan, vos hablas de Por el ecografía. hepatólogo de urgencias. ¿Un hepatólogo de urgencia hace una ecografía en la emergencia? ¿Eso querés decir? Yo creo que ser, claro, bueno, debe ser el Epocus en la guardia. No, las ondas, no hay sonda XL. O sea, vos en los ecógrafos lo que puedes hacer es mejorar la penetrancia digamos, del equipo para tener una mejor visualización en los obesos, pero el traductor es siempre el mismo, no hay un traductor para obesos. Bien. Bueno, mejorás el preset del equipo para mejorar la calidad de la imagen. perfecto. Diego, un placer. Desde el primer día que te vi hacer una eco. Gracias por la invitación. Bueno, no sé, chicas, ¿quieren decir algo? Un aviso para los alumnos, ya tienen los 2 libros de histología de la semana pasada en el campus y bueno, estudien un poco, ¿eh? No mucho pues se cansan, pero un poco estudien. Bueno, gracias. Chau, chau. Chao. Nos vemos. Chao, gracias. No, gracias.